Iniciamos con el tema ¿qué son y para qué sirven los marcos en la investigación cualitativa? Considerando como referencia cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología de Juan Luis Álvarez, editorial Paidós, Ecuador 2003. Y aquí se encuentra la imagen de Juan Luis Álvarez y de la portada del libro. Marcos. Primero tenemos que saber qué son los marcos y cuál es su utilidad. Los marcos referenciales son paradigmas que nos hablan de una forma de ver, de emanar los fenómenos y no necesariamente de un procedimiento. Y su utilidad es para obtener datos o información. Gracias a este marco, el investigador amplifica su panorama del estudio y establece una guía que lo centra en el problema, sin desviarse del planteamiento original. También ofrece un panorama del estado en el que se encuentra el tema que se estudiará. Constructivismo. De acuerdo con Swann 2006, los marcos interpretativos se dividen en dos grandes grupos, constructivistas e interpretativos. ¿Pero qué es el constructivismo? Es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje. Describe el saber y cómo se llega a él. Considera que los seres humanos construimos el conocimiento y no lo adquirimos. Se considera en educación como una teoría sobre el aprendizaje. ¿Y qué son los marcos constructivistas? Los marcos constructivistas comparten con la interpretativos su interés por la experiencia humana y la manera como los actores la viven, solo que subrayan el hecho de que la verdad objetiva resulta de la perspectiva. El conocimiento y la verdad son creados por la mente y descubiertos por ella. De ello se deriva el concepto de que los humanos construimos nuestro conocimiento. Marcos interpretativos. Se propone agrupar en esta categoría a corrientes que reflejan esta visión, como el constructivismo radical y el social, la psicología de los constructos personales. En esta y en opinión del autor, cabe incluir a la teoría crítica. Se analizarán los siguientes enfoques del constructivismo: constructivismo radical y constructivismo social. Con las siguientes preguntas: ¿qué es el constructivismo radical? El autor menciona que este enfoque sigue la propuesta original del constructivismo y se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y del aprendizaje. ¿Qué es el constructivismo social? Este enfoque considera de mayor importancia los factores sociales y culturales, como aquellos que construyen el aprendizaje y que se forman a partir de los propios esquemas de las personas producto de su realidad. ¿Cuál es la utilidad del constructivismo radical, que se centra en la educación y en la evaluación y se postula fundamentalmente que el ser humano es un activo creador y manipulador de símbolos? Del constructivismo social trasciende la comprensión de la mente y los procesos cognitivos individuales y se enfoca en el mundo del significado y el conocimiento, compartiendo intersubjetivamente, es decir, en la construcción social. Considera que el mundo se entiende como un conjunto de artefactos sociales reestructurantes de intercambios históricos entre personas. Quiere decir que el constructivismo racional es el que aprendemos por uno mismo, por nuestra vida cotidiana. Y el constructivismo social es el que aprendemos o conceptos que aprendemos ya con el apoyo de los que nos rodean y del contexto social. Dentro de los marcos constructivistas destaca la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica?
Se basa en los cuestionamientos de los postulados positivistas y del marxismo. Se aboca a la crítica y a las instituciones sociales, construida por los seres humanos, y busca significados y una óptica diferente en los fenómenos. ¿Cuál es su utilidad? Es una excelente herramienta que permite ver al mundo con una visión distinta, propicia la capacidad de ejercer el pensamiento lógico, creativo e introspectivo. En suma, esta teoría se ocupa de la crítica de la sociedad y de la búsqueda de nuevas alternativas. Otro enfoque constructivista es el feminismo y estudio de género. ¿Qué es el feminismo y estudio de género? El feminismo se ocupa de ofrecer la imagen de la realidad que las mujeres experimentan. ¿Cuál es la utilidad del feminismo y estudio de género? Se centra de manera importante en el lenguaje. Por eso el autor considera más adecuado para el momento actual incluir este enfoque en los estudios de género. Otro de los marcos constructivistas es la psicología de los constructos personales. ¿Qué es la psicología de los constructos personales? George, en 1963, postuló la psicología de los constructos personales en 1955. Su planteamiento descansa en la idea de que el ser humano ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él crea y en las que intenta encajar las realidades que componen el mundo. ¿Cuál es su utilidad? De la misma manera en que los constructos se utilizan para prever sucesos futuros, también nos sirve para explicar y entender situaciones que ya han sucedido. Marcos interpretativos. De acuerdo con el WAC 2006, anteriormente ya se analizaron los marcos constructivistas, ahora se analizarán los interpretativos. ¿Qué es un marco referencial interpretativo? Los marcos interpretativos comparten desde sus postulados originales la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales. Son la base conceptual de la investigación. Permite integrar la teoría con la investigación. Las funciones del marco teórico referencial es permitir prever errores, orienta cómo debe realizarse el estudio y amplía la visión sobre el problema de estudio. Los marcos referenciales interpretativos. El interaccionismo simbólico. Los significados son manejados o modificados por medio del proceso interpretativo que las personas ponen en juego cuando establece contacto con las cosas. Según Blumer, es unas respuestas que requieren un acto interpretativo del actor. Los objetos pueden tener significados diferentes para personas distintas. Los seres humanos actuamos ante los objetos y ante otras personas sobre la base de significados que tienen para nosotros. Estos se originan de la interacción que tenemos con otras personas. Interaccionismo interpretativo. Los estudios culturales dirigen al investigador hacia una valoración crítica de cómo los individuos que interactúan vinculan sus experiencias vividas con las representaciones culturales de tales experiencias. Propone en la interpretación se tengan en cuenta en mayor medida los factores socioculturales. Etnometodología. La etnometodología, desarrollada por Adlon en 1967, se centra en la forma mediante la cual las personas se enfrentan las situaciones de la vida diaria. Este autor considera que las personas poseen competencias prácticas, lingüísticas y de interacción que pueden ser observadas y registradas. Se aboca al estudio de las habilidades, prácticas lingüísticas y de interacción de las personas. Usamos para resolver situaciones de vida diaria.
Análisis conversacional. El análisis de los datos, según este marco interpretativo, se centra en la estructura colaborativa que emerge de la conversación, identificando los elementos que de la organización secuencial de tal conversación, el manejo del turno para tomar las palabras y las prácticas de apertura, sostenimiento y cierre de conversación. Estudia las características y modalidades interactivas que se dan en nuestras conversaciones cotidianas. Etnografía. La pregunta inicial que se hace un etnógrafo cuando se encuentra en una situación valiosa para su estudio es: ¿qué está sucediendo aquí? ¿Y qué es lo que las personas de esta situación tienen que saber para hacer lo que están haciendo? Una investigación etnográfica no puede quedarse en lo meramente descriptivo. Debe profundizar con preguntas adicionales en el significado de las cosas para las personas estudiadas. Se aboca al estudio de los significados culturales que prevalecen en personas o grupos. Hermenéutica. La hermenéutica se define como la teoría y la práctica de la interpretación y tiene un largo desarrollo histórico. La hermenéutica puede ser útil también en asuntos legales, literarios y educativos. Este último es el que nos interesa en estos temas. La interpretación de textos buscando la verdad que se encuentra en ellos se fundamenta en el concepto del círculo hermético. Fenomenología. Se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interaccionales. Descansa en 4 conceptos claves: la temporalidad, el tiempo vivido; la espacialidad, el espacio vivido; la corporalidad, el cuerpo vivido; y la relacionalidad o la comunidad, la relación humana vivida. Se centra en la experiencia personal, el mundo vivido y la experiencia vivida son elementos de la fenología. Fenomenosgrafía. Dado que se trata del registro de la experiencia subjetiva, como es informada por la persona, el fenomenógrafo pregunta: ¿cuáles son los puntos críticos de las formas de experimentar el mundo que permiten a la gente manejarlos en formas más o menos eficaces? Para efectuarla, se invita al entrevistado a reflexionar sobre temas que no se había considerado del fenómeno. Las entrevistas se transcriben y los textos se analizan. Se enfocan en las formas en que experimentamos diferentes fenómenos y formas de conocer y de tener habilidades relacionadas con ello. El propósito no consiste en encontrar la esencia, singular o común, sino en encontrar la variación. Teoría fundamentada. La teoría propone una relación convincente entre conceptos y grupos de conceptos. Se deriva de datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de entrevistas, observaciones y documentos. Los datos obtenidos son el elemento esencial para la elaboración de teorías. No se ajustan los datos a teorías, sino que éstas surgen precisamente de la investigación. Opinión personal. Opinión personal de los marcos de acuerdo a mi propuesta de tesis, para lo cual debo presentar mi propuesta, que el tema es el impacto de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje como innovación educativa del Centro Regional de Educación Normal. Mi problemática es determinar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes y futuros docentes de la licenciatura de preescolar. ¿Qué es lo que les impide innovar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando las TIC dentro y fuera del aula?
del Centro Regional de Educación Normal. Mi propuesta es identificar los factores que inciden en la aplicación de las TICs en las situaciones didácticas dentro y fuera de la institución, establecer el nivel de conocimiento de los alumnos y los docentes en cuanto al manejo de las TICs y proponer cursos de diferentes temas del uso de las TICs a los docentes de la institución de cómo innovar, logrando una clase y un aprendizaje de calidad, como docentes en formación de educación superior y unos futuros docentes de calidad que puedan aplicar las TICs en los jardines de niños cuando realicen sus prácticas profesionales. En mi opinión, considerando que los marcos son para obtener datos o información, en mi caso el FODA, de mi institución, que es la base para mi propuesta, me servirán para ampliar el panorama de lo que estudiaré y establecer una guía que me centre en el problema, así como del estado de mi tema, considerando los dos grandes grupos de marcos, los constructivistas, que son considerados como una teoría del aprendizaje y que su función es primordialmente adaptativa, y los interpretativos me servirían de base conceptual de mi investigación, ya que me permitirá integrar la teoría con la investigación para prevenir errores, para orientarme de cómo debe realizarse mi estudio y ampliar la visión sobre el problema de estudio. Marcos referenciales interpretativos para mi propuesta. ¿Qué marcos referenciales interpretativos mi propuesta puede sustentarse y por qué? Sustento. De una manera u otra creo que todos, ya que nos ofrece tener información utilizando entrevistas, considerando a grupos de personas inmersas a una sociedad. El interactorismo simbólico, porque al analizar el FODA de mi institución en donde voy a aplicar mi propuesta, consideraré básicamente a seres humanos, principalmente los docentes y los futuros docentes, que son los alumnos, que actúan respecto de las cosas basándose en los significados que éstas tienen para ellos, que sería el contexto interno y externo de mi institución, elementos que se ponen en juego cuando establece contacto con las cosas, acciones que se tienen que considerar para lograr de mi propuesta, identificando mis fortalezas, mis debilidades, oportunidades y amenazas. Interaccionismo interpretativo. Lo consideraría para tomar en cuenta los factores socioculturales, una valoración crítica de cómo los individuos que interactúan vinculan sus experiencias vividas con las representaciones culturales de tales experiencias, ya que se incluyen para identificar qué debilidades existen para aplicar las TIC en el aula. A lo mejor un factor es ese, las ideas que tienen del tema en base a lo aprendido en su contexto con sus iguales. Etnometodología. Se centra en la forma mediante la cual las personas se enfrentan a situaciones de la vida diaria y considerando lo que menciona el autor, que las personas poseen competencias prácticas lingüísticas y de interacción que pueden ser observadas y registradas, que me servirá para identificar mediante la observación de la práctica de las TIC de los docentes en el aula para poder solucionar la problemática planteada. Y entraría la lingüística en el análisis conversacional, que a la hora de ser observados y aplicar el cuestionario, puedo darme cuenta que al comunicarse entre ellos, qué es lo que opinan de las TIC, que sería una gran herramienta para mi análisis. Al mismo tiempo, que identificaría su cultura sobre el tema que prevalece en las personas observadas, en este caso los docentes y los alumnos, aplicando la etnografía, identificando si han utilizado los textos para poder conocer más sobre las TIC
que entraría la hermenéutica, considerando también las experiencias personales y lo que han aprendido en su contexto sobre el tema aplicando la feno- fen- fenomenología. Al mismo tiempo, podemos identificar las habilidades que tienen al uso de las TIC, cuáles programas conocen, los que sí han practicado y cuáles no, considerando así la fenomenografía. Con todo lo anterior, obtendré unos datos que serán el elemento esencial para el uso y elaboración de teorías que surgen precisamente de la investigación, información que se puede obtener aplicando la teoría fundamental, algo ya más concreto y factible que me servirá para lograr los objetivos de mi propuesta. Con esto termino mi presentación, esperando que la información nos sirva para lograr nuestras propuestas establecidas y lograr cambios, en este caso, en el aula, tanto para los docentes y como los alumnos, logrando una educación de calidad.